Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de La Biblia bajo los lentes. Y hoy día vamos a tratar de hacer algo muy eh, inusual en esta serie de videos en el estudio de Romanos. Vamos a tratar de estudiar un capítulo entero de Romanos. Vamos a tratar de estudiar el capítulo 3 entero. Así es que vamos allá sin perder tiempo, porque hay muchas cosas que comentar. Eh, Como siempre, déjenme leer Romanos capítulo 3 desde la Reina Valera 1960 y vayamos comentando en la medida que avanzamos en la lectura. Dice así: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Y ahí vamos a parar por aquí inmediatamente. Nosotros recordamos que Pablo venía discutiendo que tanto los gentiles como los judíos habían caído en la trampa del pecado. Los gentiles rechazando al Dios único, al creador del cielo y de la tierra, y entregándose a la idolatría y a través de la idolatría a las pasiones humanas. Y el judío, porque aún conociendo la voluntad de Dios y aún conociendo eh, la ley de Dios, ¿no es cierto? E incluso siendo maestro de ella, bueno, tampoco la practicaba, digamos, o podía darse el caso de que no la practicase. Y el conocer la ley no lo salvaba de nada, ¿no? Porque para Dios es el hacedor de la ley el que es justo, no el que la escucha simplemente. Entonces, si los dos están en la misma condición, judíos y gentiles, la pregunta que hace Pablo ahora es, bueno, ¿qué ventaja tiene ser judío? ¿Hay alguna ventaja? ¿Aprovecha en algo circuncidarse? Y la respuesta es la que da en el versículo 2, dice, mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Claro, al pueblo judío le fue dada la revelación de Dios, le fue dada la Torá. Y ese es un tremendo privilegio. Ellos están en una relación muy estrecha con Dios. Ciertamente eso es una ventaja. No necesariamente que sea meritorio, pero sí es una ventaja tener el conocimiento de qué es lo que Dios quiere de las personas. Verso 3. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Y aquí empezamos a preguntarnos en qué está pensando Pablo. A ver, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos. ¿Incrédulos a qué? Bueno, hay dos respuestas posibles a esta pregunta. Estamos tratando de adivinar en qué está pensando Pablo. Hay dos respuestas posibles. Una es que parte de algunos de los judíos hayan sido incrédulos en relación a la revelación de Dios, a la palabra de Dios que les fue confiada, a la Torá, y por lo tanto hayan pecado. Y Dios los haya rechazado parcialmente. Por ejemplo, la generación del desierto, la generación que recibió la Torá, no fue fiel a Dios, no fue fiel a la Torá, hasta a tal punto que Dios decidió no dejarlos entrar a la tierra de Canaán después del episodio de los espías, ¿no? Y esa generación murió en el desierto. Y sus hijos entraron a la tierra prometida. Entonces, vemos el caso, algunos de ellos fueron incrédulos, no le creyeron a Dios, no creyeron que Dios podía cumplir la promesa de llevarlos a las tierras prometidas, y ellos murieron en el desierto.
Pero eso hizo que Dios fuese infiel. Es decir, ¿eso hizo que Dios no cumpliera su promesa de darle la tierra prometida a los hijos de Israel? Claro que no, porque los hijos de esa generación incrédula sí fueron y entraron a la tierra de Israel, a la tierra de Canaán, ¿no? Que es la tierra de Israel. Por lo tanto, a pesar de que Dios no le concedió la promesa a esa generación que murió en el desierto, se mantuvo fiel al pacto porque sus hijos entraron a la tierra prometida. La otra posibilidad es que Pablo esté pensando en que algunos judíos no han creído en Jesús. Y por lo tanto uno puede preguntarse, el que algunos judíos no hayan creído en Jesús, ¿esa incredulidad va a anular la fidelidad de Dios? Es decir, ¿va a hacer que Dios no cumpla las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob a través del pacto? Son las dos posibilidades que tenemos para interpretar esto. Y podemos suponer que la respuesta también va a ser no. Y de hecho el versículo 4 dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando eres juzgado. Aquí Pablo está citando el Salmo 51, el verso 6, si no me equivoco, pero en la versión de los 70, en la Septuaginta. Por eso es un poco distinto al fraseado que tenemos en nuestras traducciones del Salmo 51, que son traducidos del hebreo. A mí me gusta cómo traduce estos versículos la traducción en lenguaje actual, que dice así: y aunque es verdad que algunos de ellos no hicieron caso del mensaje, eso no significa que Dios dejará de cumplirles todo lo que les prometió. De ninguna manera, aunque todo el mundo miente, Dios siempre dice la verdad. Así lo dice la Biblia. Todos reconocerán que siempre dices la verdad. Por eso ganarás el pleito cuando te acusen ante los jueces. Entonces, si los traductores de la TLA, de la traducción en lenguaje actual, están en lo cierto, y si seguimos la línea de pensamiento que estamos elaborando en este video, entonces lo que está en discusión es si la fidelidad de algunos judíos, si la infidelidad de algunos judíos al pacto es causa para que Dios sea infiel a ese pacto, que deje de cumplir el pacto hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Y la respuesta de Pablo es no, de ninguna manera, porque Dios es veraz, Dios cumple lo que dice. Y el incumplimiento del ser humano no es causa para que Dios no cumpla lo que prometió. ¿Y qué fue lo que prometió a Abraham, Isaac y a Jacob? Le prometió que a los descendientes de ellos se les sería dada la tierra prometida. Versículo 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera, dice el verso 6. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? A ver, veamos. Si el hecho de que el contraste entre nuestra injusticia
y el hecho de que Dios se mantenga fiel a sus promesas hace resaltar el hecho de que Dios sea justo, no significa eso que nosotros le estamos haciendo un favor a Dios y por lo tanto no tendría ningún motivo para castigarnos. Pablo dice no, cuidado, porque si Dios no castigara, entonces ¿cómo juzgaría el mundo? Dios no solamente es justo cuando Él mantiene su palabra, sino que Dios es justo al rechazar toda injusticia, al hacer separación entre lo justo y lo injusto. Son dos aspectos de la justicia de Dios. Vean cómo lo traduce la TLA. Dice, todo lo malo que hacemos demuestra que Dios es justo cuando se enoja y nos castiga. No por eso vamos a decir que Dios es injusto. De ninguna manera. Si Dios no fuera justo, ¿cómo podría decir quiénes son malos y quiénes son buenos? ¿Ven? La justicia de Dios se manifiesta de estas dos maneras, cumpliendo las promesas y haciendo separación entre lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo injusto. Versículo 7. Pero por si mi mentira, la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia, y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¡Ajá! Y aquí entendemos por qué Pablo está diciendo todo esto. Pablo se está justificando. Acuérdense que Pablo se está presentando delante de la iglesia de Roma. Y Pablo teme que hayan llegado rumores a la iglesia de Roma, rumores que se difunden acerca de él y que Pablo asegura que son calumnias, que dicen que Pablo en realidad enseña a abandonar la ley de Dios. Pero Pablo siempre afirmó que eso no era cierto, que él no estaba enseñando a los judíos a abandonar la ley. Entonces, él está tratando de argumentar, de explicar qué es lo que él enseña y por qué es falso lo que dicen sus acusadores. Y aquí está un punto importante de la cuestión. Veamos. La pregunta es, la que en el fondo ya hicimos y ya contestamos, si mi injusticia redunda en que la verdad de Dios se haga más evidente, entonces necesito seguir haciendo injusticias para que la verdad de Dios siga siendo enaltecida. Por lo tanto, por ser injusto, debería recibir un premio. Y esa opinión es la que Pablo condena, y él dice, eso no es cierto. No estoy diciendo que haya que pecar o que haya que ir contra la ley para que la justicia de Dios prevalezca. Eso es una falacia y Pablo lo reconoce. Miren cómo traduce la TLA estos dos versículos. Dice, alguien podría pensar que no merece ser castigado, ya que sus mentiras hacen que la verdad de Dios se vea con mayor claridad. En tal caso podría alegarse que es mejor hacer lo malo, ya que Dios convierte lo malo en bueno. Pero no se equivoquen. Pensar así es un error. Además, no es eso lo que quiero enseñar, aunque algunos me acusen de hacerlo. En todo caso, Dios es justo y castigará a los mentirosos. Y creo que no tengo que agregar explicación alguna al texto porque la traducción de la TLA es suficientemente clara
para que veamos cuál es el sentido de las palabras de Pablo. Versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? A ver. ¿Quiénes son nosotros y quiénes son ellos? Vamos a ver. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a Dios. Perdón, ¿qué estoy diciendo? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Me atropellé con mis pensamientos. Entonces, bueno, en realidad no importa a quién se refiere Pablo con este ellos, porque en realidad lo que estáis diciendo es que todos los seres humanos estamos en la misma condición, que es la de haber pecado contra Dios en algún momento. Por lo tanto, no hay mejores o peores delante de Dios, ni judíos ni gentiles. Los judíos han recibido un privilegio notable, han recibido el pacto, han recibido la Torá, y como señal de eso, y eso se me olvidó enfatizar antes, y como señal de eso han recibido la señal de la circuncisión, que es mencionada en el versículo 1, ¿no? ¿De qué aprovecha puede ser, qué ventaja tiene pues el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Bueno, el judío tiene ventajas, tiene el pacto, tiene las promesas de Dios, por lo tanto, tiene la palabra de Dios, conoce la revelación de Dios, y tiene como señal de eso la circuncisión. Pero nada de eso lo hace mejor que ningún ser humano, porque todos los seres humanos, gentiles y judíos, hemos pecado. Y aquí comienza a citar Pablo, ¿no? Empieza a citar el Salmo el Salmo 14, ¿no? Exacto, el Salmo 14. Y dice así entonces: como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, verso 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. A ver, esperemos un poco, aquí tenemos que ver algo. Hasta el verso 18, del verso 10 al verso 18, Pablo ha estado citando el Salmo 14. En realidad el Salmo 14 y además otros salmos. Pero recoge pasajes bíblicos que muestran que todos los seres humanos estamos bajo condenación, porque todos cabemos en esa descripción. Pero aquí Pablo añade algo específico, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice para los que están bajo la ley. ¿De qué ley está hablando? Pablo usa la palabra ley con mucha libertad y en muchos sentidos. ¿De qué está hablando aquí? Aquí al parecer está hablando de la Biblia hebrea entera, porque incluye los salmos, ¿no? Y ustedes saben que la Biblia hebrea se divide en tres partes: la Torá, la ley, los profetas y los escritos, y los salmos están en la tercera parte, en los escritos. Así es que parece que en este primer uso
usa la palabra ley en referencia a la Biblia hebrea. Pero luego dice, lo dice para los que están bajo la ley. Aquí la ley tiene otro significado. Aquí está haciendo específicamente, probablemente se está refiriendo a la ley de Moisés, a la Torá. Y lo que está argumentando es que la propia Biblia hebrea nos informa que el pueblo judío también está en pecado y por lo tanto judíos y gentiles están en la misma condición. Entonces vemos que Pablo está repitiendo a través de distintos argumentos la misma idea. No hay ser humano mejor que otro delante de Dios. Hay seres humanos que han nacido en circunstancias distintas, que han tenido revelación de Dios distinta, pero delante de Dios estamos todos en la misma condición, todos hemos pecado. Verso 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿qué está diciendo? El pueblo que recibió la revelación de Dios, los mandamientos y la circuncisión como señal, también está en pecado. Y esto demuestra que la ley y su señal, la circuncisión, no me hacen diferente de los gentiles en el hecho de que estoy bajo pecado. La única ventaja que tengo al conocer la ley es que, conociendo la ley, también conozco que estoy en pecado o que estoy bajo la condenación del pecado, porque una tragedia de los gentiles es que un gentil puede estar en pecado y no saber que está en pecado, y eso es terrible. Veamos cómo lo traduce la TLA. Dice: el cumplimiento de la ley no nos hace inocente ante Dios. La ley solo sirve para que reconozcamos que somos pecadores. Entonces, y aquí, acuérdense que para Pablo un tema importante es el que anunció en el versículo 1, es la circuncisión. Entonces, nadie debe sentirse seguro en el hecho de haber sido circuncidado. Porque en realidad, tanto la Biblia como el razonamiento de Pablo han demostrado que con circuncisión o sin circuncisión todo el mundo está bajo la condena del pecado, ¿no? Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Y vamos a leer la frase entera, porque esta es una sola frase de Pablo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Ya, entonces veamos. Veamos cómo lo traduce la TLA. La Biblia misma nos enseña claramente que ahora Dios nos acepta sin necesidad de cumplir la ley. Dios acepta a todos los que creen y confían en Jesucristo sin importar si son judíos o no lo son. Y aquí la TLA se casa con la teología protestante. Pero vamos a ver si es esto realmente de lo que está hablando Pablo. Veamos. Sigamos el razonamiento. Pero ahora, aparte de la ley. ¿Qué significa aparte de la ley? Se ha manifestado la justicia de Dios. Y esta justicia de Dios es testificada por la propia ley, a pesar de que se ha manifestado aparte de ella, es testificada por la ley y los profetas, por el conjunto de escrituras judías. A ver, veamos. Veamos un ejemplo.
de cómo esto puede ser. Recordemos el episodio del becerro de oro. Cuando Moisés desciende con las tablas de la ley, porque Dios le avisa, oye, el pueblo que sacaste de Egipto ya se corrompió, él baja, ve al pueblo adorando el becerro de oro, y lo que hace Moisés de manera muy inteligente, y Dios después lo alaba por eso, es que él rompió las tablas de la ley. Es decir, hacía un momento el pueblo de Israel había aceptado la ley de Dios, había aceptado vivir de acuerdo con la ley de Dios. En el lenguaje rabínico había aceptado el yugo de la ley. Pero cuando Moisés se da cuenta que el pueblo ha pecado, él se da cuenta que esa propia ley significa la ruina del pueblo, así es que él rompe la ley y dice, no vamos a caer en esto, porque si mantengo esta ley, el pueblo va a ser destruido. ¿Y qué hace entonces? ¿Qué hace entonces Moisés? Él vuelve a donde Dios e intercede ante Dios por el pueblo. Y vean, vamos a ver qué es lo que dice. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice Moisés? Esto es en Éxodo 32, verso 13. Vean lo que le dice Moisés a Dios. Le dice, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. El argumento de Moisés es, acuérdate de los patriarcas quienes tú escogiste, a los que tú amaste, y acuérdate de las promesas que le hiciste. Y en realidad, fuera del marco de la ley, porque la ley había sido rota por Moisés, las tablas de la ley, fuera del marco de la ley, entonces Moisés apela a la misericordia de Dios y a las promesas del pacto para que Dios perdone al pueblo. Y si ustedes quieren, entonces la propia Biblia, por eso dice, testificada por la ley y los profetas, la propia ley está diciendo que el perdón, la justificación, si ustedes quieren, es dependiente exclusivamente de la misericordia de Dios, fuera del marco de la ley. Y esto es súper importante porque esto muestra en realidad que el judaísmo, contrariamente a lo que se cree, es una religión basada en la gracia de la misma manera que el cristianismo. Pero vayamos, por ejemplo, al libro de Miqueas, capítulo 6, verso 8. Y déjenme colocar el texto hebreo al lado. Dice, de hecho vamos a partir con el verso 7, que dice, ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, responde el profeta, él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide el Eterno de ti? Solamente hacer justicia, amar la misericordia y humillarte o andar humildemente ante tu Dios.
Es decir, hacer lo que es correcto. Eso es lo que Dios pide de ti. Y te pide ser misericordioso. Y en cuanto a ti mismo, humillarte delante de Dios para implorar su propia misericordia. Para implorar su propia misericordia. Por lo tanto, tanto la ley, tanto la Torá como los profetas testifican de la justicia de Dios. Pero ¿qué se entiende por justicia? Acuérdense que en hebreo existen dos conceptos de justicia. Está la justicia del tribunal y está la justicia de restaurar las relaciones, de volver las cosas a su estado justo. Eso es tzedek, de donde viene la palabra tzedaká, que significa caridad, incluso limosna. La justicia social. Entonces, ¿cuál es la justicia que se manifiesta aparte de la ley? No es, por supuesto, la justicia de los tribunales, porque esa se ejerce dentro del marco de la ley y de la norma. Pero aquí lo que se está manifestando es la justicia restauradora de Dios. Y eso es fuera del marco de la ley. Y eso es testificado por la propia Torá, como ya vimos, y por los profetas. Y esta justicia, la justicia restauradora, dice el versículo 22, es por medio de la fe en Jesucristo para todos los que en Él creen. Para los que todos los que creen en Él. Pero separemos un poco. Esto puede ser traducido de la siguiente manera. La justicia de Dios por medio de la fidelidad de Jesús, de Jesucristo. Porque la palabra fe puede significar, de hecho es su significado primordial, fidelidad. Puede significar también la creencia, pero no es la creencia en Jesús, es por medio de la fidelidad de Jesús. De hecho, en griego dice pisteus Jesús Christou, fe o fidelidad de Jesús Cristo. De Jesucristo. También puede ser la creencia en Jesús, pero la traducción natural es la fidelidad de Jesucristo para todos los que creen en Él, o todos para los que son fieles a Él. Para todos los que son fieles a esta revelación de Dios, porque no hay diferencia, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, bueno, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Veamos. Entonces, lo que está diciendo Pablo es que ya que la misericordia de Dios, la gracia de Dios se manifiesta tanto a judíos como incluso a los mismos judíos fuera del marco de la ley, como ya demostramos, entonces esa misericordia tiene que estar disponible fuera del marco de la circuncisión, y por lo tanto tiene que estar disponible también para los gentiles, porque Dios es justo. Y ahora, la base de esa justicia es la fidelidad de Jesucristo. En el judaísmo,
es posible que los méritos de un justo abarquen a toda una generación. De hecho, la muerte, sobre todo la muerte trágica de un justo, sirve como mérito para toda la generación. De hecho, si ustedes recuerdan, Moisés apeló para que Dios se acuerde de Abraham, de Isaac y de Jacob. Apeló a los méritos de los patriarcas para justificar el perdón al pueblo, para que sirviera como base del perdón al pueblo. Lo que está diciendo Pablo en este trecho es que Dios ahora tiene una base mucho más sólida sobre la que basear su misericordia, que es la justicia y los méritos de Jesús el Mesías. Y aquí tenemos un problema en el versículo 25, un problema que no voy a resolver ahora, sino que solo voy a comunicar. Porque dice a quien puso como propiciación, hilasterion en griego. Eso significa como el sacrificio destinado a apaciguar a Dios. Es difícil ver a Dios siendo apaciguado porque uno espera que la misericordia nazca de Dios. De hecho, Dios es amor y es misericordioso por él mismo. Pero Dios rige al mundo en dos facetas. En la faceta del amor, de la misericordia, del Gesed en hebreo, y la del rigor. Dios, porque Dios es misericordioso y también es riguroso, tiene que apegarse a la ley, digamos. Entonces, esas dos fuerzas actúan en Dios. Y muchas veces en la Biblia encontramos a Moisés, por ejemplo, y a Aarón apaciguando la ira de Dios. Todo esto es antropomorfismo, es decir, estamos atribuyéndole a Dios categorías humanas simplemente para tratar de entender cómo Dios actúa. Pero no es que Dios tenga doble personalidad o tenga una ira incontrolable, sino que es necesario compensar, digamos, dejar tranquila, justificar delante de la fuerza del rigor de Dios. Y por ejemplo, en una ocasión en que Israel desobedeció a Dios, Dios envió una plaga en el desierto y el propio Moisés mandó a Aarón que colocase brasas con fuego del altar en el incensario y que corriese a donde estaba el pueblo y esparciese incienso, y la peste terminó ahí, en ese mismo instante. Por lo tanto, aquí tenemos una imagen que es casi una alegoría, ¿no? De que el sacrificio de Jesús lo que hace es propiciar, es decir, es quitarle los argumentos a la parte de rigor con que Dios actúa en el mundo, para dejar que la parte de la misericordia actúe para todos. Versículo 27. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Es decir, a pesar de que la circuncisión es la señal de una relación especial con Dios, la relación basada en el pacto, la relación basada en la revelación recibida, esa señal no es motivo de orgullo. ¿Por qué? Porque todos
estamos en la misma situación de que necesitamos ser rescatados por Dios, y el rescate de Dios se hace al margen del contexto de la ley y anterior a la ley, porque las promesas hechas a Abraham, Isaac y a Jacob son anteriores a la circuncisión. Por lo tanto, alguien que está circuncidado no puede jactarse de nada. Todo lo que ha recibido, la revelación, la circuncisión misma, tiene que verlo como parte de la gracia de Dios. Por lo tanto, queda excluida la jactancia, y lo único que nos queda es agradecimiento porque Dios ha hecho todo, incluso enviar a Jesús, al Mesías, y su vida justa, y colocarlo como propiciación. Ha hecho todo para que su misericordia actúe y nos rescate. Concluimos, pues, que el hombre es justificado, o sea, es declarado justo por la fe, por la confianza, por la fidelidad al mensaje del Mesías, sin las obras de la ley, sin la circuncisión. O sea, la circuncisión no es necesaria para esto, porque ya se demostró que la misericordia está disponible tanto gentiles como para judíos. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es uno. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces, lo único que está diciendo Pablo es que no es necesario circuncidarse para tener los favores de Dios, porque el favor y la misericordia de Dios están al alcance de todos, porque son anteriores a la ley y fueron dados fuera del marco de la ley. Ahora, ¿esto invalida la Torá? No, de ninguna manera, porque ya vimos que la propia Torá enseña esto. Y finalmente, el cumplimiento de la Torá es lo que Dios quiere como consecuencia del pacto, pero no es la raíz del pacto. La raíz del pacto es la misericordia. Así es que nos podemos gloriar y podemos alabar y agradecer a Dios por la misericordia que Él nos da, y como dice el Salmo 100, entremos a sus portones con agradecimientos y a sus patios con alabanzas. Porque Dios ha decidido actuar con misericordia con todos nosotros, independientemente de nuestro origen, independientemente de cualquier circunstancia. Que el Señor nos bendiga, que tengamos un lindo Shabbat, Shabbat Shalom para todos. Perdón por este video tan largo, pero yo creo que había que sacar el capítulo 3 de Romanos en un solo episodio. Shabbat Shalom para todos.